Eduardo Herrera es presidente de la Asociación Civil de Lucha contra la Corrupción Cuscachay, que quiere decir hacer justicia. Sí. ¿Cómo estás, Eduardo? Gracias por acompañarnos. Gracias. La Contraloría ha detectado más de 8.700 funcionarios públicos que tienen responsabilidad en hechos irregulares durante el 2022. Hay que decir que cuando la Contraloría hace estas listas, entra un poco de todo. ¿No es cierto? Desde el que hace a veces falta administrativa, sin ánimos de hacer corrupción, hasta el que chorea firme y parejo. Pero da cuenta de un Estado que funciona mal, ¿no? Sí, sí, y es parte además del problema, que lo señalas bien. La Contraloría tiene un problema de origen, porque no distingue en su acción ineficiencia y corrupción. De acuerdo. Que no es lo mismo, y la ineficiencia se combate diferente y lo que está generando es parálisis en muchos funcionarios que no quieren hacer nada por temor a que la Contraloría los empapele. Y la corrupción tiene otro matiz psicológico, social, económico, que tiene que mirarse desde el origen. La corrupción nunca es un problema. La corrupción siempre es un síntoma de algo que está detrás. Y cuando hablamos de ineficiencia, incluso es por desconocimiento, no es fácil. Por supuesto. Yo jamás entraría a trabajar en el Estado porque estoy segura que terminaría presa básicamente por firmar el papel equivocado, Correcto. no entender la decisión que tomé, qué repercusión tuvo, o que también te siembran mucha cosa. Pero la corrupción es voluntad. Sí. La corrupción parte de una voluntad. O sea, Sí. entras a un sistema para hacer lo que no debes hacer. Sí, ¿no? correcto. Y además está condicionada por ciertos incentivos que rodean. No solamente es ley, hay muchas personas que piensan que cambiando la ley mágicamente se va a cambiar la corrupción. Y yo pongo un ejemplo muy simple. Las bodegas, las panaderías, están constantemente extorsionadas por funcionarios municipales. O, por ejemplo, el Club de la Construcción. Sí. Funcionó porque si no formabas parte de ellos, no accedías a contratos del Estado. Entonces, no voy a disculpar a nadie, No, obviamente, no. porque cada uno sabe, yo preferiría volverme pobre antes de hacer lo que ellos hicieron. Pero hay unas... O sea, en el Estado pasa que alguien honesto entra y no lo deja de ser honesto, Sí, ¿no? es correcto. Y además es diferente comprender a justificar. Así es. Estamos comprendiendo el fenómeno de la corrupción como se comprende la violencia en muchos casos. No se justifica. El asunto es cómo vamos al fondo del asunto y por dónde empezamos. Porque la corrupción es transversal, es democrática, es inclusiva en nuestro país. Es lo único que se comparte en todos los niveles. Todos lados, no hay clases ahí sí todos tenemos techo de vidrio. Y bueno, la solución está principalmente por hacer una estrategia. Para que la gente no corrompa, no para castigarla por corromper, porque, a ver, Eduardo, corrígeme si me equivoco, tuvimos una especie como de ilusión de lucha contra la corrupción Sí. a raíz del caso Odebrecht, que ahí está, sigue avanzando, la gente sigue en proceso, se van a ir presos más tarde que temprano, la mayoría. Pero a mí me parece que ha generado un efecto contrario, y es, bueno, ya pues si todos roban yo también. Exacto, ¿No? exacto, O sea, exacto. no ha habido una conciencia de no voy a robar, sino yo no voy a dejar pasar la oportunidad. Sí, ¿no? por supuesto, nos acomodamos. El Perú, lo hablábamos antes, se acomoda a sus realidades. Ya lo de las elecciones ya fue, ya nos acomodamos, ¿no? Ya pensamos que ya no va a haber. Igual nos acomodamos con la corrupción. Entonces, y hablo de todos los sectores económicos, si todos son corruptos, voy a votar por el mal menor o porque por ahí me puede una chambita. Y eso es lo que me genera el acomodo y al que hay que empezar a mirar de fondo, porque se generan los incentivos para la corrupción. Así es. Bueno, yo debo confesarte que las últimas elecciones municipales, me disculparán, no voté. Pero no voté porque yo dije, yo no le voy a dar permiso con mi voto a nadie para que robe. Ya me cansé. O sea, siento que si voto por alguien, Claro. me vuelvo cómplice de su robo. Le estoy dando carta blanca para robar. Es correcto. ¿No? Es correcto. Ahora, ¿cómo hacemos? Porque campaña de valores ya las hemos tenido de todos los colores, ¿no? Después de Fujimori, 10.000 campañas de valores llenas de eslogan, no sirvió para nada. ¿Cómo se resuelve? ¿Hay países que lo han resuelto Sí. o la corrupción es algo con lo que tenemos que aprender No, a vivir? Sí. A ver, yo le propuse al ministro de Justicia hace un mes crear una comisión independiente anticorrupción. Independiente. Esa es la frase más importante. Lo ha hecho Hong Kong, lo ha hecho La Paz, Bolivia, lo ha hecho Botswana en África. ¿Y qué hace esta comisión independiente que ayuda o compite con la Contraloría? Tiene 3 funciones esenciales. La primera, educación. No en educación a los niños y a los jóvenes solamente, porque los adultos tenemos que aprender más y mantener eso. Y no es una campañita de valores, como señalas bien, esas aburridas y edulcoradas que hacen la gente para decir, cumplo. Lo segundo, leyes, pero leyes correctas para prevenir. Porque acá subimos la ley, se pasa violencia familiar. Leyes altísimas, pero no se cumple.
Y lo tercero, la verdadera revolución en este país es que la norma se cumpla. Y eso no es se cumple. increíble, porque se dice, cambie la ley ya, pero la corrupción justamente se trata de evadir la ley. El problema no está en que la ley es mala, simplemente no se cumple. No se cumple. No se cumple en el caso de los financiamientos de las campañas políticas, por ejemplo. Nosotros hemos estado en una campaña, 14 regiones visitadas, y veíamos en Cajamarca, tú llegas a Cajamarca, entras al aeropuerto y encontrabas un letrero que decía Joaquín te da la bienvenida. Letrero inmenso, decías, ¿de dónde? Lleno de camionetas, ¿de dónde sale ese financiamiento? O por ejemplo, ¿por qué cada congresista que termina su labor en una comisión, que por cierto es su chamba, se hace un folleto en papel cuché lleno de fotos con nuestra plata para decir lo que hizo? Sí, claro. Perdón, señor, si quiere, haga, pues, póngalo en su Facebook, ¿no? Sí. Eso cuesta un montón de Eso plata. cuesta un montón pero de plata. a mí me da la impresión, Eduardo, y tendremos más tiempo para desarrollarlo con más extensión, que funciona mejor la educación cuando la sanción es proporcional y por cosas menudas. Sí. Es decir, si en lugar de ponerle a alguien una multa de 800 soles, le pongo siempre una multa de 80 soles, probablemente la cuarta multa ya no se pase la luz roja, Sí, ¿no? claro. Porque lo otro genera evasión, ¿no? Es correcto, porque genera impunidad. Así es. Y en este país lo que más moviliza a las personas a la violencia, a la protesta, es la impunidad. Es que alguien, en otras palabras simples, se salga con la suya, cuando es injusto. Entonces, claro, la ley, tenemos que aspirar a que haya igualdad ante la ley, la justicia para todos siempre, sin importar clases sociales, sin importar condición. Y eso es lo que no está pasando en el país. Hablando de los casos Odebrecht, ¿cuántos sentenciados hay? Ahora, ¿Cuántos? eso yo creo que son casos complejos. Me preocupan, por ejemplo, las personas que se han acogido a colaboraciones eficaces que no les correspondían. ¿Qué hace el juez Ríos de los Cuellos Blancos como colaborador eficaz? Por favor, si era como la cabeza de Sí, todo ese claro, asunto, ¿no? claro. ¿Qué hacen empresarios que han dado información redundante sobre lo que pasaba con Odebrecht, protegidos por colaboraciones eficaces, ¿no? Sí, y además yo creo que no se está poniendo en la puntería en quitarle el patrimonio al corrupto. Porque ese corrupto sale con plata y después ya se redime, pues con plata cualquiera se redime. El asunto es que estamos apuntando mal solamente a la pena y lo que está pasando es que nos siguen robando y hay un incentivo perverso y el mensaje es, no importa, te puedes comer unos 3 añitos, pero después sales con billete y te vuelves a reinsertar. Ha estado por acá Joaquín Sabina, a mí me encanta tergiversar, cambiar su frase, ¿no? Que ser honesto no salga tan caro y que ser ladrón no valga la pena, ¿no? Eso es lo que tenemos que lograr, que la honestidad no nos cueste tanto, porque resulta siendo el tonto del barrio, ¿no? Exactamente, el que paga su multa 20 veces. Bueno, muchísimas gracias, No, Eduardo. encantado. Me gusta mucho que el Gracias nombre a ti. de la asociación sea en quechua, lindo idioma, por cierto, y que da cuenta de un interés de mirar el Perú completo. Correcto. Y vamos a tratar por lo menos, como yo digo, ¿qué hacemos contra la corrupción? Para empezar, tú no seas corrupto. Exacto. Paga tu multa, no coimedes al policía, Empieza por aunque tu te la metro pongan cuadrado. injustamente, ¿no? Empieza. Denuncia al municipal que te vino a poner a extorsionar, no te dejes, ¿no? No te dejes captar por la corrupción, ¿no? Ese es el mensaje, empezar Así por es. nuestro metro cuadrado. Así es, así es. No pretendan cambiar el mundo, cambien su mundo, suficiente. Gracias.